Muy bien, antes de comenzar la palabra, hace 2 semanas le compartía lo que decía Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ahí Pablo dice: oren sin cesar. Y en esta semana, desde que sucedió el impasse con nuestro bebé, hemos sentido su oración. Sé que usted ha estado orando sin cesar. Dios me mandó a decirle algo a ustedes como iglesia. Porque cuando estas cosas pasan, cuando vienen los momentos de aflicción o de dolor, muchas preguntas surgen en la mente. Y yo hoy le vengo a decir que usted no tiene que preguntarle nada a Dios. Dios no se equivocó. Amén. Mi esposa y yo y mi familia creemos, estamos convencidos totalmente que lo que hizo Dios es lo perfecto. Dios no se equivocó. Porque el enemigo lo que quiere traer es desánimo, desaliento a la iglesia. ¿Cierto? La iglesia va avanzando, estamos construyendo. Pero también el Señor me decía, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de venir. O sea, hay aflicción y eso es indiscutible y nadie lo puede negar. Porque uno no espera que cosas de este tipo sucedan en la vida de uno. Pero cuando pasan y uno está agarrado de la mano de Dios, uno comprende que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y yo lo creo. Así que lo animo a que usted deseche la tristeza, porque me he encontrado con muchas personas y cada vez que los veo a los ojos, yo he llorado y he sentido dolor, pero el Señor me ha consolado, ¿sí? Porque Él me dijo, esta aflicción va a pasar. Van a venir tiempos de gloria tremenda. Y ese es el consuelo. La aflicción de este tiempo no se compara con la gloria que ha de venir. Va a venir un tiempo de gloria tremendo para usted, para la iglesia, para nosotros. Y lo más importante, Dios no nos deja en vergüenza. Aquí es donde usted y yo tenemos que aplicar la palabra de Dios. La Biblia dice que el justo no permanece caído. Nosotros no vamos a quedar caídos. Y Dios nos levanta y Dios nos restaura. Y Dios nos va a dar el doble. Pero usted y yo no podemos darle cabida al diablo. Porque el diablo fue a matar, a robar y a destruir. Entonces son cosas que Dios hace y permite en la vida de uno para uno crecer, para uno madurar, para uno ser más fuerte en la fe, para demostrar que lo que uno habla es cierto, lo vive uno en el corazón. Porque yo le estoy hablando del corazón, yo no hablo de lo que no he vivido. Y por eso le doy gracias a Dios, porque nos ha fortalecido y gracias a sus oraciones nos hemos sentido acompañados. Y le doy gracias a todos los que nos han escrito, a todos los que nos han llamado, a todos los que nos han mandado mensajes en Facebook. A todos les doy muchas gracias. Pero ¿qué nos resta? Pedirle al Señor que nos siga alentando, animando, borrando de nuestra mente la tristeza, el desánimo. Desde la cabeza, como pastor, yo le digo, el diablo no tiene autoridad y no tiene derecho aquí. Y por eso todo plan del enemigo hoy se cae y se destruye, porque yo le estoy hablando de un hombre que ha sido reconfortado por el Espíritu Santo. Y sé, mire, hoy se lo digo con certeza, Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. Muchos preguntan, ¿pero por qué? Yo no le pregunto por qué. Le digo, Señor, un día entenderé el para qué. Y Dios lo hizo con un propósito. Y por eso cuando me dé mis hijos otra vez, va a ser una gloria doble. Amén. Y sé que de la misma forma va a actuar en su vida y se va a desatar un poder tremendo. Necesitamos ser gente violenta, agresiva, gente que va hacia adelante, que no se detiene para atrás ni para coger impulso. Amén. Entonces, yo sé que Dios tiene una palabra para usted hoy. Vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué interesante lo que pasa en Lucas capítulo 11, versículo 1. A mí particularmente
De los 4 evangelios, lógicamente Juan es un evangelio hermoso, pero Lucas es el evangelio que más me gusta. ¿Por qué? Porque Lucas, al ser médico, fue un hombre que puso una cantidad de detalles que nos permiten ver muchas cosas de todo lo que fue el ministerio de Jesús. Entonces la palabra dice que estaba Jesús orando en un lugar y que cuando Jesús terminó de orar, uno de los discípulos se le acercó y le dijo, yo decía, cuando veía este versículo le decía, Señor, lástima que no pusiste el nombre del discípulo, porque tuvo que ser un discípulo observador. Claro que en mi mente yo me puse a sacar conjeturas y yo dije, si los hombres cercanos al Señor Jesús eran Juan, Jacobo y Pedro, seguramente uno de los 3 fue el que le hizo la pregunta. Eso es una interpretación personal. Pero uno de los discípulos de los 12 se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, enséñame a orar. Y esto inmediatamente trajo la siguiente pregunta a mi mente. ¿Por qué un discípulo le pediría esto a Jesús? ¿Por qué le pidió a Jesús, oye Señor, enséñame a orar? ¿Por qué no le pidió a Jesús que le enseñara a hacer milagros? Si uno revisa, y usted lo puede hacer en su casa, usted estudia el libro de Lucas, usted puede ver todo lo que Jesús hizo antes de que este discípulo realizara esta pregunta. Yo le voy a comentar algunas cosas de lo que hizo Jesús antes de que el discípulo le dijera, Señor, enséñame a orar. Mire lo que había hecho Jesús. Lo primero que había hecho Jesús y que lo cuenta Lucas es que cuando se encontró con Pedro la primera vez se sentó en una barca y le preguntó, ¿qué te pasa? Y Pedro le dijo, mira, hemos estado tratando de pescar toda la noche, pero no hemos pescado absolutamente nada. ¿Y qué le dijo Jesús? Vuelve, entra, mar adentro, tira la red y te aseguro que vas a pescar. Y Pedro simplemente había escuchado seguramente cosas de Jesús, pero lo obedeció. ¿Y qué pasó cuando Pedro fue a aguas profundas, lanzó la red del lado derecho? Capturó, ¿logró qué? Conseguir una cantidad de peces. Y se habla de una gran pesca. Dice que la red estaba tan llena que sus fibras parecían partirse, pero finalmente llegaron y la cantidad que pudo recoger fue abundante. Ahí empezó Jesús. Pero el discípulo, ¿qué le dijo a Jesús? Enséñame a orar. ¿Qué estaban viendo los discípulos? Milagros. Luego dice la palabra de Dios que Jesús llegó y sanó a un leproso y a un paralítico. Otra obra maravillosa, otra obra milagrosa. Luego Lucas sigue hablando y nos sigue contando de las obras maravillosas de Jesús y dice que Jesús sanó al siervo del centurión. El centurión le dijo, yo sé que eres un hombre de autoridad, sé que eres un hombre que está sujeto, así que no necesito que vayas a mi casa, sino con una palabra que tú lances, mi siervo será sano. ¿Y qué dijo Jesús? No había visto un hombre con tanta fe aquí en toda Israel. Y quedó asombrado de lo que el centurión pensaba y creía de él. Pero la Biblia dice que cuando el centurión regresó hacia su casa, en el camino se encontró con personas que venían de donde él vivía y les preguntó qué pasó con el siervo y le dijeron el siervo se ha sanado y él preguntó la hora y la hora coincidía con el momento en que Jesús había lanzado la palabra. Aún el discípulo no le había pedido al Señor Jesús enséñame a orar, pero mire todo lo que Jesús estaba haciendo. También Lucas nos deja ver que Jesús resucitó al hijo de una mujer viuda. Antes de que el discípulo le dijera Señor enséñame a orar, Jesús había resucitado al hijo de una mujer viuda. Dice la palabra que Jesús estaba caminando, iba hacia un lugar y de repente vio la procesión, venía ahí la gente con el muerto y dentro de la multitud vio una mujer conmovida, a la mamá de ese muchacho. Y la palabra de Dios dice, Lucas dice, y Jesús se conmovió profundamente del dolor de esta mujer y decidió hacer un milagro. Aún no hemos llegado al momento en que el discípulo le preguntó o le dijo, Señor, enséñame a orar, pero Jesús estaba haciendo ¿qué? Milagros. Calmó la tormenta. Dice la palabra que los discípulos se montaron en una barca con Jesús y empezaron a pasar el lago. Pero en medio de la travesía empezó a levantarse una fuerte tormenta. Mientras Jesús dormía, los discípulos que gritaban de angustia y fueron a levantarlo y le dijeron, Señor, ¿no te das cuenta que estamos a punto de perecer? Y Jesús se levantó y con autoridad calmó la tempestad. No hemos llegado aún al pasaje en donde el discípulo le pide a Jesús que le enseñe a orar, pero Jesús estaba haciendo ¿qué? Milagros.
Jesús liberó de una legión de demonios al joven gadareno. Nadie lo podía controlar, ni siquiera cadenas podían retener a la fuerza que tenía este hombre. Pero cuando llegó a Jesús, los demonios reconocieron y le dijeron: tú eres el Hijo del Altísimo. Y lo liberó, y el joven pudo volver a su estado natural. Sanó a la mujer del flujo de sangre. La palabra de Dios dice que Jairo, Lucas dice, Jairo fue a buscar a Jesús con el deseo de que sanara a su hija. Su hija estaba a punto de fallecer. Y llegó un momento en que a Jairo le dijeron: mire, no moleste más al maestro, que ya la niña murió. Pero Jesús siguió caminando porque él le dijo: tranquilo, Jairo, duerme. Y mientras él hacía la caminata hacia la casa de Jairo, una mujer que padecía del flujo de sangre hacía 12 años se atrevió a tocarlo. Y en medio de toda la multitud que lo apretujaba, Jesús sintió que de él salió poder. Y dijo: ¿quién me ha tocado? Y la mujer dijo: fui yo. Dijo: has sido sana. Y la mujer fue sana del flujo de sangre. Y Jesús siguió el camino y llegó a la casa de Jairo. Y cuando llegó a la casa de Jairo, cuando Jesús le dijo a los discípulos, a Pedro que lo acompañaba, le dijo: mira, solamente está durmiendo. Y la gente se rió de Jesús, pero Jesús entró, oró, y la niña ¿qué? Se levantó. Luego dice Lucas que Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 pescados. Alimentó a una multitud con pocas cosas. Luego Lucas nos sigue hablando de lo que Jesús hizo. Dice que se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo y se los llevó a un monte a orar. Y delante de ellos vino la transfiguración. El resplandor de la gloria de Jesús se manifestó. Tanto fue así que Pedro le dijo: Señor, hagamos una enramada para Moisés, para Elías y para ti. Porque Pedro estaba asombrado de lo que Jesús estaba viviendo en ese momento. Y aún ahí, en la historia, en la forma como lo redacta Lucas, no hemos llegado al pasaje en donde el discípulo le pide a Jesús que enséñame a orar. Y luego dice la palabra, antes de llegar a la petición del discípulo, dice que Jesús sanó a un muchacho endemoniado. Ahora yo quiero que nos pongamos por un momento en los zapatos de los discípulos. ¿Qué han visto los discípulos hasta ese momento? Obras milagrosas, señales, prodigios. Y tenemos que reconocer que nuestro corazón tiene preferencias por las cosas que se ven sobre las cosas que no se ven. Si nosotros hoy tuviéramos la oportunidad de volver a ese tiempo y ser un discípulo de Jesús, le aseguro que la pregunta o la petición de nosotros no hubiera sido la misma, sino: Señor, ¿cómo se hacen los milagros? ¿Cómo impones tú las manos? Yo veo que tú lo haces de cierta forma. A veces utilizas la izquierda, pero a veces utilizas la derecha. Señor, a mí me da la impresión que a veces dices ¡ah! Y el demonio sale, pero a veces te quedas callado y simplemente dices sal. ¿Cómo es la forma? Le aseguro que nuestro corazón pretende más el conocimiento de esas cosas que se ven sobre las cosas que no se ven. Y eso nos lo muestra la Biblia. Hay el caso de un hombre que vivía en Samaria, que era un brujo, un hechicero. En Hechos capítulo 8 está la historia de Simón. Simón era un hombre que tenía respeto en la región de Samaria, porque era un hombre que controlaba al pueblo con toda la hechicería y con toda la brujería. Pero llegó ahí a esa región Felipe el evangelista y empezó a compartir de la palabra de Dios. Y muchas personas llegaron a conocer del Señor Jesucristo y se convirtieron. Recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Y los discípulos allá en Jerusalén, al ver el impacto que Felipe había tenido en Samaria, decidieron enviar a Juan y a Pedro. Y dice la palabra que llegaron Juan y Pedro y empezaron a imponer las manos sobre las personas. ¿Y qué sucedió con ellos? Recibieron al Espíritu Santo. La gente empezó a hablar en lenguas. Recuerde lo que había pasado en Hechos capítulo 2. Los discípulos ya hablaban en lenguas, ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, ya tenían poder para impartir el poder de Dios. Y Juan y Pedro fueron a esa región y a toda la gente que había recibido a Jesús empezaron ¿qué? A imponerle las manos. Y la gente empezó a ¿qué? A manifestar el poder del Espíritu Santo. Y mire lo que le pasó a este hombre. Era un brujo, un hechicero, pero él decidió arrepentirse y aceptó al Señor Jesucristo. Se puede parecer mucho a nosotros, pero mire lo que hay en el corazón del hombre, la preferencia por aprender las cosas que se ven sobre las cosas que no se ven. Hechos capítulo 8, versículo 18 y 19 dice lo siguiente: cuando vio Simón
que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero, diciendo: dadme a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Se parece a nosotros. ¿A cuántos les gustaría de pronto tener la unción de Cash Luna? Levante la mano con honestidad y diga: a mí me gustaría tener la unción de Cash Luna. ¿A cuántos les gustaría tener la unción de Guillermo Maldonado, que donde llegan los demonios tiemblan? Levántela con confianza. ¿A cuántos les gustaría tener la unción de Benny Hinn? Mira, así la gente cae de una vez. ¿Por qué? Porque tenemos una especial preferencia sobre lo que se ve, sobre lo que no se ve. Nos encanta eso porque eso da reconocimiento, porque eso da poder. ¿Qué era lo que quería Simón? Recuperar el poder que había perdido desde que Felipe había llegado a predicar el evangelio. Recuerde que él era un hombre distinguido en medio de la gente. Pero a mí por eso me impresionó la petición. ¿Qué habían visto los discípulos? Milagros, 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 señales, prodigios. Pero ese discípulo no le dijo: Jesús, enséñame a hacer milagros. Ese discípulo le dijo: Jesús, enséñame lo realmente importante. Enséñame lo que no se ve. Porque la oración, mi estimado y mi estimada, es algo que no se ve. Porque la Biblia dice que cuando tú entras a orar, Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 6, ¿qué tienes que hacer? Entra y cierra la puerta en lo secreto. Nadie necesita ver lo que tú estás orando. Y por eso a mí me impactó lo que el discípulo le pidió a Jesús. Seguramente si yo hubiera sido discípulo de Jesús le hubiera dicho: Señor, y enséñame, ¿y cómo imparto aquí fuego y poder? ¿Cómo es eso del fuego, fuego? Pero este discípulo le dijo: Señor, enséñame a orar. Y esta petición es impactante. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos eran judíos. Y los judíos eran personas que estaban acostumbradas a la oración. Tenían una disciplina de oración. Desde que el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia y destruyeron el templo, al lugar donde ellos llegaron, allá a Babilonia, en todos los lugares, ellos abrieron especies de iglesias llamadas sinagogas. En las sinagogas, ¿qué hacían los judíos? Le enseñaban a los niños, le leían la Torá, los 5 libros del Pentateuco, y les enseñaban ¿a qué? A orar. Y eso no era que cada 8 días. Así que a usted le tocaría venir, diga: todos los días me tocaría ir a la iglesia. Los judíos van todos los días. Y en esa época todos los días iban a la sinagoga. O sea que estos discípulos sabían lo que era una oración. Pero este discípulo quedó tan impactado con lo que Jesús hacía que le dijo: Señor, enséñame a orar. ¿Y sabe por qué le hizo esta petición? Porque él, a través del ejemplo de Jesús, entendió que lo que él hacía de manera diaria eran rezos cargados de religiosidad. Porque lo que los judíos hacían en esa época en las sinagogas era leer una cantidad de escritos que ya habían sido puestos ahí por los llamados sabios. Entonces ellos iban y leían y leían y repetían y repetían. Por eso Jesús, cuando les dijo: yo les voy a enseñar a orar, ¿qué les dijo? No usen vanas repeticiones. Los discípulos, o este discípulo en particular, entendió que le faltaba conciencia o inteligencia o razonamiento a la hora de orar. ¿Qué fue lo que vio el discípulo? ¿Qué observó este discípulo de Jesús? ¿Qué fue lo que tanto le llamó la atención, que cautivó su interés, que le llevó a hacerle esta petición a Jesús de: hey Señor, yo te he visto hacer cosas asombrosas, levantar muertos? ¿Usted cómo quedaría frente a una persona que dice: yo levanté a 3 muertos? Uno diría: qué unción. Pero Jesús rompía los récords, siempre está batiendo los récords. Jesús es mejor que Lionel Messi, que Falcao y que todos, porque Jesús todos los días rompía los récords. Sí, porque nos asombramos con Lionel Messi, nos asombramos con Ronaldo y nos asombramos con Falcao, pero Jesús era un hombre que todos los días rompía récords. Y a pesar de eso, el discípulo le dijo: enséñame a orar. ¿Qué observó el discípulo? El discípulo observó 3 cosas que lo llevó a hacerle esa petición a Jesús. ¿Qué fue lo primero que observó? Que Jesús tenía una vida de oración. Jesús no necesitaba ir a la sinagoga.
Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla, pero Jesús no necesitaba llegar a la sinagoga para empezar el tiempo de oración. Jesús era un hombre que no empezaba su día sin haber ido a la presencia de Dios. Eso lo cautivó a él. Mientras los discípulos dormían, Jesús estaba ¿qué? Orando. Mientras los discípulos roncaban, Jesús ya estaba en el monte buscando el rostro de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice lo siguiente: Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, ¿qué fue lo primero que el discípulo observó de Jesús? Que tenía una vida de oración continua. Jesús no oraba 10 minutos, Jesús no oraba 15 minutos, Jesús no oraba 1 hora, porque Jesús le dijo a los discípulos: oiga, ustedes no son capaces ni siquiera de orar 1 hora. Jesús seguramente oraba 3, 4 o 5 horas. Se levantaba tipo 3 de la mañana. Y eran las 6, las 7 y los discípulos tenían que ir a decirle: mire, ya está listo el café, venga a desayunar. Mientras ellos hacían todo eso, Jesús estaba preparando para lo que iba a enfrentar en ese día. Y eso cautivó la atención del discípulo. Y por eso estoy seguro que el discípulo dijo: enséñame a orar, porque tú eres un hombre que no necesitas ir a la iglesia para tener una vida de oración. A donde tú vas demuestras lo que hiciste en la mañana. Y muchos creen que la oración es simplemente cuando viene a la iglesia. Y Jesús nos enseña que hay que tener una vida continua de oración. Mañana, tarde y noche. Por eso Pablo escribió: hay que orar sin cesar. Ahora, ¿qué fue lo segundo que cautivó la atención del discípulo? Que en los momentos claves de la vida de Jesús en los momentos previos lo que hacía era orar. Antes de que se presentara el momento o antes de que Jesús se enfrentara el momento, ellos ya habían visto que Jesús estaba orando. Ya ellos sabían que cuando Jesús entraba en el retiro y empezaba a orar, algo iba a suceder. Y eso llamó la atención. Hay buenos ejemplos. El primero de ellos es cuando Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo por primera vez. Dice que llegó a donde Juan el Bautista estaba bautizando. Se presentó ahí. Y cuando estaba ahí, en Lucas capítulo 3, versículo 21-22, dice que aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando. ¿Qué hizo Jesús antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo? Oró. Siendo Dios, se despojó de su condición divina, tomó la semejanza de un hombre. Porque hay gente que interpreta que Jesús lo que hacía era porque era Dios. Y la Biblia en Filipenses capítulo 2 es clara cuando dice: Él se despojó de su semejanza divina. Los milagros, las sanidades, los prodigios que Jesús hizo, los hizo como hombre encarnado. Por el poder del Espíritu Santo que recibió cuando estaba ¿qué? Siendo bautizado. Dice que cuando él fue bautizado, llorando estaba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando iba a recibir al Espíritu Santo? Oró. Y si Lucas lo registró, fue porque alguien, o hubo un testigo ocular, o porque Jesús dijo: oiga, mire, si usted quiere recibir al Espíritu Santo, hay que orar. ¿Qué hicieron los discípulos cuando Jesús les dijo: oiga, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo? ¿Qué hicieron esas 120 personas? Se reunieron y empezaron ¿a qué? A orar. Y producto de la oración que vino sobre ellos, el Espíritu Santo los bautizó. ¿Usted quiere ser bautizado con el Espíritu Santo? Tiene que orar previamente y decirle: Señor, yo quiero el bautismo de tu Espíritu. Bautízame para que yo reciba poder y pueda cumplir la gran comisión y pueda salir a todas partes y predicar el Evangelio y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso vio el discípulo y dijo: oiga, Jesús oró antes de ser bautizado. Pero también la Biblia en Lucas capítulo 6 nos muestra que antes de escoger a los 12 discípulos, Jesús fue a la presencia de Dios y le preguntó. Oró. Lucas capítulo 6 versículos 12 y 13 dice que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche. Eso se llama vigilia. Pasó toda la noche que durmiendo.
Dígale al del lado, ¿qué decía toda la noche? Orar, orar. Nosotros no hemos podido volver a hacer una vigilia porque si hacemos una vigilia la gente no viene el fin de semana. Pero si usted quiere crecer espiritualmente, Jesús dice la palabra, oró toda la noche a Dios. Y cuando era de día, ¿se fue a dormir? No, llamó a sus discípulos, a todos los que ya lo seguían, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y si ya ellos eran discípulos, seguramente dentro de esos que estaban ahí esperando ser escogidos, estaba este discípulo que luego le pidió, oye, enséñame a orar. Y le aseguro que ellos vieron, oiga, ¿y Jesús qué va a hacer? Son las 9 de la noche, dizque vigilia. Y ellos se fueron a dormir. Y a las 5 de la mañana o 6 de la mañana cuando se levantaron, ¿a dónde encontraron a Jesús? Allá arriba todavía, ¿qué? Orando, preguntándole a Dios, ¿cuáles son los 12 que yo debo escoger? Y eso impactó seguramente la vida de ese discípulo. Lo tercero que hacía Jesús antes de orar o antes de hacer cosas, oraba antes de los milagros. Juan capítulo 11 versículos 41 y 42. Habla de la historia de Lázaro. Dice que Jesús llegó y se paró frente a la lápida o frente a la tumba y quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Será que Jesús llegó en ese momento y le dijo, Señor, Padre, levanta a este muerto? Jesús ya había orado por eso, porque le dijo a los discípulos, no, todavía no vayamos allá donde están Lázaro, María y Marta, démosle ahí. Y se quedaron 2 días más, porque Jesús les dijo, oiga, él no ha muerto, él está dormido. Pero ¿cómo Jesús sabía todas estas cosas? Porque era un hombre de oración. Y Jesús ya había orado por el milagro de Lázaro. Lo único le dijo, Señor Padre, te doy gracias porque sé que me escuchaste. Yo sé que siempre me oyes, pero por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, he hablado en voz fuerte. ¿Usted quiere ser una persona que los milagros, las señales y los prodigios los sigan? Tiene que orar primero por eso. Vamos a ver cómo estoy de caliente hoy. Fuera. Los demonios se le van a reír en la cara. Ríase con el de al lado y dígale, ja, ja, ja. Así le va a hacer el diablo. Así le pasó por allá a los hijos de un señor que vio a los discípulos echando fuera demonios. Y los 7 hijos se fueron a sacar a un demonio. Y el demonio lo sacó corriendo. Ellos dijeron, reconocemos a Pablo y a los apóstoles, pero ¿ustedes quiénes son? Porque su nombre no es conocido en la región celeste. Porque usted no ha orado. Jesús antes de hacer un milagro, ¿qué era lo que hacía? Oraba. Y Jesús dijo, señales, milagros y prodigios más grandes que los que he hecho, seguirán aquellos que creen en mi nombre. Pero para eso usted necesita escribir el nombre en la región celeste, que cuando digan, uy, se levantó fulanito, ahora sí tiemblan los demonios y tiemblan las potestades y las huestes de maldad, porque se levantó alguien que en oración se somete a Dios, resiste al diablo y el diablo huye de él. Pero se necesita orar. Cuando Jesús iba a experimentar la transfiguración, antes de eso oró. Lucas capítulo 9, versículo 28 y 29. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte ¿a qué? A orar. Jesús primero fue a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Si usted también quiere ser transformado, si usted también quiere vivenciar lo que Jesús vivió, usted tiene que orar. Sin oración no hay cambio, porque la oración es la puerta que me permite decirle a Dios, mira Señor, yo quiero cambiar. Soy terco, soy más terco que el mulo y el caballo. Señor, quítame la terquedad. Y entonces usted va a experimentar el poder de Dios a través de su Espíritu Santo y su rostro va a ser transformado. Sin oración no hay transformación. Si usted sigue siendo la misma persona de rostro endurecido, es porque no ha orado lo suficiente. Porque Jesús vivió esa transformación física. Una sonrisa refresca los huesos. O sea, la amargura se nota en el rostro de una persona. Si usted llega y todo el tiempo tiene cara de puño, cara de limón, significa que a usted le ha faltado ¿qué? Orar. Dígale de lado, te ha faltado orar.
Sí, te ha faltado, te he visto la cara. Pero el discípulo también vio que Jesús, antes de su gran prueba, antes de ir a la cruz, fue un hombre que oró. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46, dice: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. ¿Cuál era el lugar secreto de Jesús entonces? El monte de los olivos. Allá tenía su piedrecita y tenía su enramada lista todas las noches para llegar a la presencia del Señor. Y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, unos 100 o 150 metros, y puesto de rodillas oró y diciendo le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, ¿qué era lo que hacía? Oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló. Dígale al de lado, los encontró. Así como ronca usted, con ganas. No puede negar que no ronca. Los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y yo creo que esas palabras quedaron en el corazón y quedaron en la mente del discípulo. Y el discípulo dijo: Jesús oró para recibir el Espíritu Santo. Jesús ora para hacer milagros. Jesús oró para escogernos a nosotros los 12. Jesús oró cuando pudo vivir la transfiguración. Ahora Jesús está orando antes de vivir ¿qué? Su momento más amargo en la tierra. Entonces, eso llamó la atención. Antes de un momento clave, Jesús siempre oraba. Eso es lo segundo que vio el discípulo. Y lo tercero que llamó la atención del discípulo es que la oración de Jesús era la manifestación de los pensamientos de Dios. La oración es ir a preguntarle a Dios: hey Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para este día? Cuando el Espíritu de Jesús, el Espíritu del hombre, oraba y se unía al Espíritu Santo y podía entender la mente de Dios, Dios le mostraba los pensamientos a Jesús y le decía: mira, para este día tengo lo siguiente, hay una mujer enferma de flujo de sangre. Tú hoy vas a ir a sanar, porque hoy mi pensamiento es que sanes a la hija de Jairo. Y en el camino una mujer se te va a aparecer y te va a tocar y va a salir de ti poder. Por eso Jesús, cuando se enfrentaba a los fariseos, ya él sabía lo que ellos estaban pensando. ¿Por qué? Porque Dios ya le había revelado sus pensamientos desde el tiempo de ¿qué? De oración. He escuchado testimonios de esa forma. Dios le habla a alguien, le dice: mira, te vas a encontrar con fulanito y fulanito te va a decir esto. Tú tranquilo. Y así sucede. ¿Por qué? Porque son personas que se conectan en su espíritu con el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que el único que nos revela los pensamientos del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Hay una conexión, se hacen uno, hay una unidad entre mi espíritu y el Espíritu de Dios, y yo puedo bajar los pensamientos de Dios del cielo a la tierra. Y Dios no hace acepción de personas. Y por eso Él dijo: obras mayores a las que yo he hecho, ellos harán en mi nombre, para la gloria y la alabanza y exaltación del Padre. Jesús dijo eso, que nosotros también haríamos estas cosas. Pero ¿por qué no las hacemos? Porque no hemos logrado manifestar los pensamientos de Dios aquí en la tierra, porque no oramos. Y el discípulo dijo: oiga, cada vez que Jesús va al monte pasa algo. Cada vez que Jesús ora, alguien se sana, se levanta un muerto. Hay cosas sobrenaturales alrededor de Jesús, porque Él entendió que la oración es la manifestación de los pensamientos de Dios. Juan capítulo 5, versículo 19-20 dicen lo siguiente: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
¿Qué es lo que hace el Hijo? Lo que ve hacer al Padre. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? ¿Cómo nos llama la Biblia a nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador? ¿Qué dice la Biblia acerca de ti y acerca de mí? ¿Que nos llama siervos? ¿Cómo te llama el Padre a ti? Te dice, hijo, hijo, tú eres hijo. Y el Padre está esperando que los hijos en oración se acerquen a Él para Él revelarles sus pensamientos, para que los hijos hagan lo que el Padre está haciendo. ¿En dónde? En el cielo. Para que la gente quede maravillada. Estoy seguro que estas personas, estos siervos de Dios, tienen esa unción porque son personas que gastan o que emplean tiempo, invierten tiempo en la oración. No es un gasto, es una inversión. Y nosotros queremos orar 10 minutos para tener un día de ¿qué? De poder, cuando oramos. Porque hay días en donde ni siquiera oramos, salimos corriendo y esperamos que Dios esté con nosotros. Y que si hay alguien enfermo yo pueda decir, en el nombre de Jesús, el Señor ha dicho que mis manos sanarán los enfermos. Yo impongo mi mano sobre ti y declaro sanidad. Y no pasa nada. La oración del justo es poderosa y no pasa nada. ¿Por qué? Porque usted no ha invertido en la oración. Porque usted no sabe cuál es el pensamiento de Dios acerca de la tribulación o de la necesidad de esa persona. Una vez llegó alguien y me dijo, oye, por favor ore por mí que tengo una situación terrible, las finanzas están horribles. Y yo, Señor Padre, en el nombre de Jesús desato los cielos. Tu palabra dice en Malaquías capítulo 3 versículo 10. Y saqué el palmarés de todo lo que me sé. Y dele por aquí, y dele por allá. Y el Señor, yo sentía los cielos cerrados. Y no pasaba nada. Y el Señor me dice, no, lo que pasa es que tú no has entendido mis pensamientos. Si tú vas primero en oración antes de una cita, yo te voy a revelar lo que pasa en la vida de esa persona. Y me dijo, y por misericordia te voy a mostrar, esta persona no diezma ni ofrenda. Y yo, Y paré la oración y le dije, oye, acabo de recibir el pensamiento de Dios. ¿Tú diezmas? La verdad hace como 2 años que no estoy diezmando. Hubo revelación del pensamiento, pero ya de que ya me había desgastado media hora ministrando, sacando demonios, reprendiendo al devorador. Fuera espíritu de pobreza, y la pobreza la tenía él desde el momento en que decidió desobedecer la palabra de Dios. Por eso se necesita orar. Se necesita orar para dar una consejería. Se necesita orar para dar una palabra de aliento. Se necesita orar para que alguien pueda ser sano. Porque usted no sabe qué es lo que Dios está pensando. En nuestro corazón está el deseo de que esa persona siempre sea sana. Pero ¿cuál es la soberana voluntad de Dios? ¿Se lo ha preguntado a Dios? A mí, después de todo esto que ha pasado, mi respuesta siempre va a ser, yo voy a preguntarle a Dios cuál es su soberana voluntad. El deseo de un hombre, el deseo de mi corazón es que sea sano. Pero vamos a preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Porque si en su voluntad está que tengas la tribulación por un tiempo para que crezcas, vamos a levantar las manos y le vamos a dar gracias a Dios. Porque nuestras oraciones tienen que ser efectivas. No más desperdiciar palabras. La Biblia dice que el que despilfarra o el que habla mucho, las palabras son como el agua, cuando se desparrama, ¿quién las puede recoger? Jesús no se la pasaba media hora liberando a una persona y fuera y sal de ahí. ¿Qué le decía Jesús a los espíritus? Te vas, sales de ahí. ¿Me das permiso de irme a los cerdos? Váyanse a los cerdos. ¿Cuánto demoraría Jesús en una liberación? ¿Cuánto Jesús se demoraría levantando al joven que iba ahí viendo a la mamá llorar, al hijo de esa mujer viuda? ¿Cuánto se demoraría? 2 horas. Levántate, levántate en el nombre de Jesús, levántate. No, Jesús ya sabía que en el pensamiento del Padre estaba levantar a ese joven. Y lo único que hizo Jesús fue que traer la voluntad del cielo a la tierra. Entonces estas 3 cosas cautivaron la atención del discípulo. Pero lo más interesante es que después de que el discípulo le dice, enséñame, mire lo que le responde Jesús en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 5 hasta el 13 voy a leer.
Jesús le dice, ok, ¿estás impresionado? ¿Te ha cautivado no lo externo, sino lo secreto? Entonces, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Versículo 7, llorando, no uséis vanas repeticiones. Eso es lo que han hecho hasta el día de hoy. Repetir y repetir. Recuerde, ellos tenían las 18 bendiciones y las leían hoy lunes, hoy martes, hoy miércoles. Jesús le dijo, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Dígale al de lado, entonces de ahora en adelante tú orarás así. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué les dijo Jesús? Este es un modelo de oración. Y yo quiero que usted en esta noche entienda eso. Jesús no les dijo, repitan esta oración. Porque Jesús nos estaba contradiciendo. ¿Qué les acababa de decir unos versículos atrás? No uses vanas repeticiones. ¿Qué hemos aprendido nosotros del ambiente donde nos desarrollamos? O tal vez de donde nosotros veníamos, de nuestra antigua religión. Vanas repeticiones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Dios te salve María, llena de gracia. Creo en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Pero no entendimos, no hemos entendido que aquí hay un modelo de oración. ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo que yo debo entender es qué trató de decir Jesús detrás de cada palabra, qué hay detrás de cada frase. Y eso es lo que quiero transmitirle a usted para terminar. Cuando Jesús dijo Padre nuestro, ¿a qué se estaba refiriendo? Para que nuestra oración siga el modelo de Jesús. Y por eso la predicación se llama así, el modelo de oración de Jesús. ¿Cuál es el modelo de Jesús? El Padre nuestro. ¿Pero qué significa el Padre nuestro? Yo quiero que usted con el entendimiento me diga, cuando usted dice Padre nuestro, ¿qué está diciendo? Tú eres mi tío, Señor. ¿No? Hey, Señor, buenos días. Señor es alguien que a veces yo no conozco. Por respeto le digo Adonai el Señor. Pero el Señor lo primero que nos enseñó, Jesús nos enseñó, dijo, oiga, cuando se acerquen digan. Hay unos que todavía no lo han entendido. ¿Cómo dicen? ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? Cuando te acerques allá a orar, lo primero que vas a hacer es decir, tío mío. Dígale al de al lado, Padre nuestro. Jesús, a través de este modelo de oración, nos está enseñando que hay una identidad para nosotros como hijos. No es mi tío, no es mi hermano, no es mi primo, es mi papá. Cuando yo empiezo a orar, tengo en mi mente claro que al que me estoy acercando no es a un extraño. ¿Me estoy acercando a qué? A mi papá. Usted y yo tenemos el ADN de nuestro Padre. Y ahí en Lucas capítulo 11 uno sigue leyendo y dice Jesús, y un padre, si ustedes siendo malos, si su hijo les pide un pan, ¿ustedes les dan una piedra? ¿Qué les dan a ustedes si su hijo les pide pan? Pan. Hacen todo lo que sea para darles pan. Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no les dará todo lo que ustedes necesitan conforme a su riqueza y a su gloria? Eso es lo que yo debo entender. Cuando yo digo Padre nuestro, lo que estoy diciendo es, Dios es mi papá, hay conexión espiritual, tengo el ADN del cielo y yo tengo una posición como hijo de Dios. Yo le hago una pregunta, ¿un extraño en la casa de su papá puede entrar a abrir la nevera
comerse los jamones, comerse el queso, hacerse 3 sándwiches? ¿Un extraño lo puede hacer? Entonces, ¿usted por qué lo hace? Porque su papá dice, este es mi hijo y él puede hacer lo que quiera. Hay conexión. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando usted dice Padre nuestro, está diciendo, yo soy hijo de Dios, tengo el ADN del cielo, hay conexión espiritual, yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Jesús, al ser mi Señor y mi Salvador, me da una identidad como cristiano. Y por eso la iglesia tiene un curso para nuevos creyentes que se llama Mi Nueva Identidad, que le ayuda a entender quién es usted en Cristo. Soy salvo, soy perdonado, soy santo, soy justo, soy hijo y soy heredero. Esa es mi posición en Cristo. ¿La tiene clara usted? Porque hay gente que no sabe qué significa decir Padre nuestro. Significa que el diablo no tiene dominio sobre usted. Significa que hemos pasado del reino de la oscuridad al reino de la luz gracias a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Que me puedo presentar confiadamente delante del trono de la gracia. Eso significa Padre nuestro. Padre nuestro significa que estoy reconociendo a Dios como mi fuente. Hey papá, tú eres mi fuente. Tú eres el que me das todo lo que yo necesito. Tú eres fuente de vida. Eres fuente de protección, eres fuente de provisión, eres fuente de sanidad, fuente de aliento. Ahora, ¿por qué nos cuesta entender lo que significa Padre nuestro? Porque tal vez la relación suya, terrenal, natural, carnal, con su papá no fue la mejor. Entonces usted se pregunta en la mente, pero ¿cómo un padre puede ser así de bondadoso? Si mi papá era así, mi papá no me hablaba. O mi papá me castigaba todo el tiempo, o mi papá me azotaba, yo hablaba y eso me azotaba con la correa. Eso nos cuesta y por eso el enemigo, el diablo, trata de alterar siempre la relación padre-hijo para que no entendamos lo que realmente significa Padre nuestro. Entonces, Padre nuestro significa que yo tengo ADN ¿de dónde? Del cielo. ¿Usted es colombiano? No, usted es ciudadano del cielo. La Biblia dice, soy ciudadano del cielo. Lo de colombianos son por 80 años. Cuando usted se muera, ¿para dónde se va a ir? Para el cielo. ¿Pero por qué se va para el cielo? Porque hay conexión espiritual. Luego Jesús siguió enseñando y dijo que estás en los cielos. Yo le hago una pregunta, ¿qué es más alto, la tierra o los cielos? Entonces cuando usted dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, usted está diciendo, Dios es más grande. Yo me someto a Él, porque Él es más fuerte, Él es más poderoso. Yo necesito la ayuda ¿de dónde? Del cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti. Viene del Señor que está en los cielos. Y esto de decir yo que estás en los cielos me permite entender que solo hay un camino para ir al Padre. La Biblia dice que Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Mire todo lo que Jesús estaba diciendo. La ayuda debe venir del cielo. Dios es más grande. Él es mi fuente. Yo necesito su ayuda, pero necesito el camino para ir al Padre que es Jesús. Todo lo que Jesús estaba enseñando. Luego dice, santificado sea tu nombre. Y santificarlo significa que en tu modelo de oración tiene que haber tiempo de alabanza por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará. Nunca van a faltar cosas por las cuales adorar a Dios. Hace 2 semanas yo le dije, anote 5 cosas por las cuales usted tenga que darle gracias, pero luego alábelo, hable bien de Él. Una buena forma de alabar a Dios es siempre recordar sus nombres. ¿Se sabe usted los nombres de Dios? Jehová Rafa, mi sanador. Jehová Raá, mi pastor. Jehová Nishi, mi estandarte, mi bandera. Jehová Siqueno, mi justicia. Jehová Mekadiskesh, el que me santifica. Jehová de los ejércitos, el que pelea por mí. O Jehová Sabaoth, como usted le quiera decir. Para eso es bueno estudiar la palabra, para poder orar con sentido. El Salmo 104 dice, alabadle, bendecid su nombre. Cuando yo digo, Jehová mi proveedor, Jehová mi estandarte, Jehová mi escudo, torre fuerte, estoy ¿qué? Alabándolo, hablando bien de Dios.
Luego sigue Jesús diciendo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Usted tiene que decir, Padre nuestro, ADN, conexión con el cielo. Que estás en los cielos, mi ayuda viene del cielo. Santificado sea tu nombre, tengo que alabar y adorar a Dios por lo que Él ha hecho con sus nombres. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Esa es la forma como uno debe pedir. Su oración y mi oración no debe ser, Señor, yo quiero, sino, Padre, dime si lo que yo quiero está conforme a tu voluntad. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres que ocurra en la tierra? Debemos orar para que el reino de Dios sea establecido ¿en dónde? En la tierra. Yo le hago una pregunta, ¿tiene familia que no ha conocido del Señor? Ese es el tiempo ahí. Señor, que tu reino se establezca en la familia Pérez Rengifo, que se establezca ahí, que mi papá te conozca, que mi mamá te conozcan. Eso es pedir que el reino de los cielos se establezca ¿en dónde? Porque ¿dónde se establece el Espíritu Santo? En cada uno de nosotros. Que tu reino se establezca en esta ciudad. Y luego la gente me dice a mí, es que yo no tengo nada por qué orar. Mis oraciones duran 5 minutos. Pues claro, porque no ha entendido lo que Jesús dijo. ¿Cuánto se puede usted demorar orando por su familia? ¿Cuántos inconversos hay en su familia? ¿Cuántos días dedica de oración a favor de ellos? Ay, no, Señor, bendíceme a mí, dame el trabajo, dame el ascenso, Señor. Rápido, porque no aguanto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y se va usted. Déjeme decirle, esas son oraciones mediocres. Porque usted no está orando para que el reino se establezca en su casa, en su familia. Que tu voluntad sea hecha. Señor, ¿será que ese ascenso sí es para mí? ¿No me va a robar lo que tengo en mi relación contigo? Eso es lo que hay que preguntarle al Señor. Eso es lo que hay que preguntarle al Señor. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Luego Jesús sigue hablando y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ya el Señor le enseñó qué es lo que debe hacer. Debemos pedir conforme a la voluntad del Padre. Pero aquí Jesús estaba hablando del pan completo. Está referido a que nosotros podemos acercarnos a Dios, a pedirle todo lo que necesitamos, pero con una mentalidad donde no haya cabida a la escasez y a la inconstancia. Si usted ora es porque usted cree que Dios le va a suplir todo lo que usted necesita, porque Dios es un Dios de prosperidad. Pero para eso primero tengo que haber hecho que su voluntad se establezca ¿en dónde? En mi vida. Porque Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo, el Padre te lo va a dar. Pero necesito estar alineado con la voluntad de Dios. Si estoy pidiendo para mis deleites, no voy a recibir. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Luego Jesús dijo, oren así, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos. En su oración, ¿cuántas veces considera usted aquellos con los que se relaciona? Yo oro por mis pecados, pero a veces no le pregunto, Señor, ¿y a quién ofendí yo? ¿Ha hecho usted esa oración? Y el Espíritu Santo empieza a decirme, uy, a ese le tiraste el carro, uy, mira, a aquel le contestaste feo, le volteaste la cara, le arrugaste la trompa. ¿Usted ha visto cómo arrugan la trompa? Cuando oro, el Espíritu examina mi corazón y me muestra si hay algo en contra mía. Mateo 5:23-24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que de tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muchas oraciones no son contestadas porque tenemos muchas situaciones sin resolver en la calle, con nuestros amigos, familiares o aún desconocidos. Ahí hay muchas cosas. Y esas oraciones no llegan al techo. Aún usted puede estar hoy aquí y se echó la pelea del siglo con su esposa. Y la Biblia dice, esposo, que la pelea no sea el estorbo de tu oración. Porque cuando tú has afectado, cuando tú has afrentado a tu esposa, la oración no llega al techo. Mire la responsabilidad. Pero ahí es donde el Señor dice, vaya y arregle la situación.
¿Será que eso es mejor que 2 horas de rodilla ahí pelándose las rodillas y diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Mejor vaya, arregle la situación y venga y presente su ofrenda delante del Señor. Luego dice Jesús, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Y esto hay que entenderlo bien. No es que Dios me empuje a la tentación. Santiago escribió acerca de eso y dijo, Dios no tienta a nadie. Yo soy tentado por mis propias pasiones, por la concupiscencia de mi corazón. Lo que Jesús está hablando aquí es que hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para enfrentar las tentaciones, para que yo mismo no me empuje a situaciones que me llevarán a poner en peligro mi relación con Dios. ¿Usted sí ora por eso cada día? Señor, yo te pido hoy que me cubras, te pido que me hagas invisible a los dardos del enemigo, que no vaya a meter yo la pata con los de la oficina, que yo no vaya a salir con mis barrabasadas y con mi ordinariedad, ¿cierto? A no ser ordinario, gritón, mal hablado, malediciente frente a otros. Porque usted dice, estoy yendo a la iglesia y se le sale una mala palabra, ¿qué van a pensar de la iglesia? ¿Qué van a pensar de Jesús? Uy, esos cristianos sí son, es que sí, vean. Eso solo faltaba un poquito de presión y ahí peló el cobre. Véalo, gritón. ¿Qué piensan sus hijos de usted en la casa? No, mi mamá va a la iglesia y cuando llega hecho un tigre. Eso no se la aguanta a nadie. Grita y grita y grita, insulta, maledicencia, malas palabras. ¿Será que hay que orar por eso? Para que nosotros no entremos en tentación. Jesús se lo advirtió a Pedro. Pedro acababa del momento más glorioso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo se sentiría Pedro cuando el Señor le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, Pedro? Uy, todo el mundo, este es el duro, uy, Pedro, tremendo. Sí, todo el mundo lo miraba, uy, Pedro, eres tremendo. Pero luego Jesús le dice, oye, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Ora para que no entres en tentación. Señor, los demás pueden huir, Señor, pero yo jamás. Pedro, hoy te digo, de cierto, me vas a negar 3 veces. Señor, esos serán los otros, yo jamás. Pedro, ora para que no entres en tentación. Dios le dio una oportunidad a Pedro de que orara para que no cayera en tentación. Pero Pedro se durmió porque no pidió protección para no caer en tentación. Así que todos los días hay que pedir por eso. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, les dijo Jesús, porque sabe que todos pecamos. Y finalmente termina, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Usted empezó santificando el nombre de Dios, diciéndole, tú eres mi papá, y debe terminar alabando a Dios. Porque cuando usted alaba a Dios, usted le está diciendo, Señor, yo estoy seguro de lo que pedí hoy, se va a cumplir, se va a hacer. Creo en tu providencia, creo en tu poder y sé que ya me concediste todo lo que yo he pedido en oración. A Dios lo que más lo mueve es un corazón agradecido. ¿Cómo es tu corazón? Señor, bendíceme en esta mañana, yo soy importante para ti, pero necesito que me resuelvas esto en el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo es su vida de oración? Qué importante es orar. En los tiempos difíciles, lo que te va a levantar es la oración. Cuando los tiempos son buenos, cuando todo es sonrisa, cuando todo es alegría, cuando todo es baile, pues es fácil. Pero si no has puesto nada en la cuenta celestial, cuando vengan los momentos difíciles, tu vida será como esa casa que fue puesta sobre la arena. Te derrumbarás. Lo único que te sostiene y te ayuda a mantener una relación con Él en los tiempos de adversidad es la oración. Porque en la oración es donde tú conoces el pensamiento de Dios. Señor, y en esta noche queremos agradecerte porque tuviste una palabra para nosotros. Hoy decido entrar a tus atrios. Decido entrar con acción de gracias. Primero reconociendo que tú eres mi Padre. Gracias por ser mi papá.
Gracias por sacarme del lodo cenagoso, del foso de la desesperación. Gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo en esta noche, porque me has sentado con Cristo en los lugares celestiales. Allí es a donde yo pertenezco. Gracias por confiar en mí, por delegar autoridad y poder en el nombre de Jesús, para que todo lo que yo ate en la tierra sea atado en el cielo, y para que todo lo que desate sea desatado en el cielo. Creemos que somos tus hijos. Aceptamos hoy tu amor, pero también recibimos la disciplina, porque el Padre al Hijo que ama lo disciplina. Gracias porque las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de venir. Hoy reconocemos que tú eres nuestra fuente de vida, eres nuestra fuente de protección, eres nuestra fuente de alimento, de luz, de sustento. Tú eres mi fuente. ¿A quién puede correr el justo en tiempos de necesidad? Solo a ti, torre fuerte, es el nombre del Señor. A ti corro en esta noche. A ti me presento, reconociendo que mi socorro viene de ti, porque los ríos de vida y de abundancia vienen del monte santo, del monte